Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en la conferencia internacional del auditorio de la estancia Árbol de la Vida, Sumaré, San Pablo, Brasil. Es el primer mensaje en vivo aquí en el auditorio de la estancia de esta serie de mensajes, que es la palabra de la vida, comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Estamos hablando de las epístolas de Juan y vamos a seguir después para las epístolas de Pedro. El mensaje número 5 tiene como título: Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La lectura de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 del 12 al 17. Capítulo 2, 12 al 17. Vamos a entrar directamente en el versículo 12 de Primera de Juan, capítulo 2. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. El viejo Juan escribe esta carta con mucho cariño. Él ha usado la palabra hijitos al comienzo del capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces es un padre ya mayor tratando con mucho cariño a sus hijos espirituales. Sin embargo, a partir del versículo 12, hijos aquí ya hace parte de tres grupos que él quiere referirse en la vida de la iglesia. Aquí nosotros tenemos hijos, nosotros tenemos a los padres, nosotros tenemos a los jóvenes. Entonces son tres grupos en la vida de la iglesia de acuerdo con su madurez espiritual, no necesariamente por su edad física, sino que es por la madurez espiritual. Entonces, el primero él habla a los hijitos. Los hijitos son los del primer estado espiritual, los que acaban de conocer la salvación, acaban de conocer a nuestro Señor y comienzan a vivir la vida cristiana y la vida de la iglesia. Entonces Juan, a partir del versículo 12, él habla primeramente con los de la etapa inicial en la vida cristiana. Y para quien está en la vida inicial de la vida cristiana, es extremadamente importante conocer el perdón de los pecados, el cual tiene un elemento principal que es el elemento principal del Evangelio de Dios. Sin el perdón de los pecados no hay evangelio. Sin el perdón de los pecados no hay salvación. Entonces, lo primero que el hombre necesita conocer claramente es sobre el perdón de los pecados. Entonces, vamos a leer algunos versículos que hablan sobre esto. Lucas capítulo 24. El Evangelio de Lucas, capítulo 24,
el versículo 45. Lucas 24, versículo 45. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, hermanos, esta es la buena nueva que nosotros predicamos como el Evangelio. Después que el hombre reconoció ser un pecador, no hay otro camino para la salvación, sino este camino del Evangelio. Porque nuestro Señor Jesús, Él murió en la cruz derramando su sangre, justamente para nosotros recibir el perdón de nuestros pecados. Por tanto, hermanos, este es el elemento principal de nuestra predicación del Evangelio. Vamos ahora a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, queridos hermanos, aquí los apóstoles predicaban que nuestro Señor Jesús fue muerto y fue colgado en un madero por los líderes judíos. Dios, sin embargo, no lo dejó en la muerte. Dios lo resucitó, y no solamente lo resucitó, Dios lo alzó para sentarse a su diestra, y él fue exaltado al príncipe. Él, ¿qué es príncipe? Él es rey para gobernar sobre las naciones. Dios lo exaltó a príncipe y salvador nuestro. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Lo que se requiere de parte nuestra, de parte del hombre, es el arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados. Hechos capítulo 10, versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón y perdón de pecados por su nombre. Entonces, hermanos, es muy importante nosotros tener esta claridad y también esta seguridad. Nosotros podemos recibir el perdón de los pecados por su muerte en la cruz, derramando su sangre preciosa. Es solamente en creer en Él y nosotros recibiremos el perdón de los pecados. Capítulo 13, versículo 38. Podemos ver a partir del versículo 36, porque en verdad
David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Por la ley de Moisés el hombre no es justificado, pero por la justicia que Cristo realizó en la cruz es justificado todo aquel que cree en él y recibe el perdón de los pecados. Primer, Primera Corintios capítulo 15, el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Está claro? Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y por su sangre, Él realizó la eterna redención. Esto está en Hebreos 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 28 también. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya. Él se ofreció una vez para siempre para quitar los pecados de muchos, pero Él aún va a aparecer por segunda vez sin pecado a los que lo esperan para salvación, que es la salvación completa que nosotros vamos a ver en el día sábado que viene. Oh Señor Jesús. Hermanos, aparentemente, al hablar sobre el perdón de los pecados, la remisión de nuestros pecados, pero usted va a decir, pero esto es muy simple, muy superficial. En el último mensaje, yo mostré un poco para ustedes, que para usted es fácil. Si usted peca, usted puede confesar sus pecados en Primera de Juan, que nosotros estamos viendo aquí dice, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Parece ser muy fácil. Entonces, nosotros no damos mucho valor a esto. Y nosotros no celamos mucho para dejar de pecar. Entonces, si somos vencidos por el pecado, yo tengo el camino del perdón, que es solo confesar mis pecados. Y Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar todos mis pecados. Pero yo quiero decirles a ustedes, para Dios poder recibir a un pecador como nosotros, Cristo tuvo que realizar muchas cosas para que pudiese suceder el encuentro del hombre con Dios. Yo hablé un poco sobre el propiciatorio, la propiciación. La propiciación es la tapa del arca de la alianza. Y el arca del testimonio guarda el testimonio dentro de sí.
El testimonio son las dos tablas de la ley que representan el testimonio de Dios. Esto quiere decir quién Dios es y cuál es su naturaleza. Y para que Dios pueda recibir al hombre que va a encontrarse con él, este hombre necesita atender las exigencias que están en el testimonio. Dios es santo, Dios es justo, Dios es un Dios lleno de gloria y el hombre, pecador, no puede entrar en la presencia de Dios, no puede aparecer delante el arca del testimonio y mucho menos tener un encuentro con Dios y tener comunión con Dios. Por eso era necesario que Aarón, como sumo sacerdote, él tuviese que hacer propiciación, expiación por sus pecados y por los de su familia. Él tendría que matar un novillo y tomar la sangre del novillo y llevar junto con él un incensario y aún 2 puñados de inciensos bien molido. Y él tendría que abrir el segundo velo para entrar en el lugar santísimo. Sin embargo, en el momento que él abriese el velo, sobre de la tapa del arca, el propiciatorio, están los 2 querubines. Los 2 querubines están celando por la gloria de Dios. Están mirando, observando el propiciatorio para dentro del arca que está el testimonio de Dios. Todo hombre que entre en el lugar santísimo, que no pasa por la exigencia de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, sería fulminado. Entonces, imagínense solo, Aarón, al abrir el velo del lugar santísimo, sería fulminado en ese instante. Sin embargo, Dios proveyó todo. Esto está dentro de la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Él proyectó todo. Aarón tendría que entrar con la sangre, con el incensario, y antes de abrir el velo del lugar santísimo, tendrían que lanzar los 2 puñados de incienso bien molido para que el humo pudiese tapar, cubrir el propiciatorio. Ahí él podía abrir el velo del lugar santísimo, entrar, y los querubines no lo verían delante de tanto humo del incienso. En este humo, hermanos, está todo el significado de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, Cristo no hubiese resucitado por nosotros, no tendríamos ni incienso para ser lanzado en ese momento. Gracias a Dios, nuestro Señor Jesús murió por nosotros. No solo murió por nosotros, Él resucitó por nosotros. Ahí, hermanos, con este humo, Aarón podía entrar rápidamente y aspergir sobre la tapa del arca el propiciatorio, la sangre del novillo, que era la expiación por su pecado, y así no sería fulminado. Y Dios ordenó que Moisés, él tenía este acceso libre. Él era el único que tenía el acceso libre para él encontrarse con Dios siempre entre los querubines sobre la tapa del arca. Allí Dios se encontraría con Moisés. Por tanto, hermanos, no es fácil para que el hombre pueda encontrarse con Dios. Imagínense, yo y usted, pecadores, podemos hoy tener acceso a Dios. Entonces, lo primero, elemental, que necesitamos saber es sobre el perdón de los pecados. Yo hablé mi live. No quería gastar mucho tiempo en esto, pero creo que es importante. En el último capítulo de Génesis, capítulo 3, cuando el hombre desobedeció a la palabra de Dios, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios le dijo que no coman. El día que ellos comieron, Romanos 5, versículo 12 dice que
por la desobediencia de ellos. El pecado entró por un solo hombre y por el pecado la muerte entró y la muerte pasó a todos los hombres y todos pecaron. Quiere decir, por la desobediencia de Adán, el pecado entró en este mundo en que nosotros vivimos. Y a partir de ese momento, Dios había preparado un árbol de la vida para que el hombre pudiese recibir la vida de Dios. Pero ahora, después que el pecado entró, no puede más el hombre comer del árbol de la vida. Por tanto, en el último versículo de Génesis 3, dice así: echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En otras palabras, nosotros pecadores fuimos impedidos de volver a tener acceso al árbol de la vida, a Dios que es vida. ¿Por qué? Porque aquí tenemos querubines que representan la gloria de Dios, que no permiten a nadie que no sea aprobado por las exigencias de la santidad de Dios y de la justicia de Dios. La justicia de Dios aquí está representado por la espada y la santidad está representado por el fuego que estaba sobre la espada. Por tanto, hermanos, el hombre perdió el acceso al árbol de la vida. Sin embargo, por el perdón de los pecados, nosotros volvimos a tener acceso. Hebreos capítulo 4. 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No tiene que tener miedo de morir, no necesita tener miedo de ser fulminado por los querubines, porque Cristo murió por nosotros. Vamos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Este trono de la gracia, hermanos, es el propiciatorio. Este trono de la gracia es la tapa del arca del testimonio para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De ahí en adelante, porque Juan hasta ahora nos ha mostrado a nosotros que la naturaleza pecaminosa no fue erradicada de nosotros. ¿Cómo debemos vivir ahora entonces? Romanos capítulo 7, versículo 14. Versículo 14. Aquí nos muestra el dilema de nosotros, cristianos, vivir delante de Dios, aún teniendo la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este pecado aquí es la naturaleza pecaminosa que está en el hombre caído. No fue erradicada. ¿Por qué? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Presten atención. En su carne no mora el bien. No intenten nunca perfeccionar su carne. No intenten nunca tener esperanza en su carne. Su carne merece
estar crucificada con Cristo. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, entonces, ¿cómo podemos vivir esta vida cristiana? ¿Y cómo podemos, hermanos, volver a tener siempre comunión con el Señor? Romanos 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quien está en Cristo Jesús, hermanos, está en otra esfera, esfera celestial. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, después que el hombre cayó, nosotros nos conectamos con el padre de la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Nosotros entonces pasamos a pertenecer al imperio de las tinieblas y nosotros pasamos a estar envueltos con el pecado y con la muerte. No tenemos fuerzas. El hombre no tiene fuerza para libertarse de esta ley del pecado y de la muerte. Esta ley del pecado y de la muerte es como la ley de la gravedad. Es una ley natural. Usted no necesita hacer fuerza. Si yo coloco un objeto en esta altura y yo lo suelto, ¿qué va a suceder con este objeto? Él va a caer, porque existe una ley de la gravedad que tiene una fuerza para empujar este objeto hacia abajo. Entonces, yo, siendo un pecador, yo tengo la naturaleza pecaminosa en mí y esta naturaleza pecaminosa actúa en mí por la fuerza de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, yo no consigo vencer esta ley. Es solo dejar que esta ley actúe. Yo caigo. Pero gracias a Dios, un día nosotros recibimos a Jesucristo. Nosotros creímos en el Señor Jesucristo y Él nos dio de su espíritu y este espíritu que hoy habita en nuestro espíritu tiene también una ley que es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Esta ley es como si fuese imagínense, un cohete y una nave espacial. La ley del pecado y de la muerte es fuerte como la ley de la gravedad, que lo empuja hacia abajo. Usted no consigue liberarse de ella. Pero gracias a Dios un día, Cristo nos dio otra ley. Esta ley del espíritu de vida. Este es como este cohete que consigue vencer la ley del pecado y de la muerte y nos lleva a la esfera celestial. Por eso, hermanos, la única manera de vencer el pecado, hermanos, es viviendo en el Espíritu, porque en el Espíritu está esta ley del Espíritu y de la vida en nosotros. Por eso, hermanos, no vamos a vivir más en el viejo hombre, no vamos a vivir más en la carne, porque Cristo ya colocó en la cruz la carne y también el viejo hombre en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que fue crucificado con él nuestro viejo hombre, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Podemos no ser más esclavos del pecado por la ley del pecado y de la muerte. Y volviendo a Romanos 8, versículo 3.
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo vino. Todos nosotros estábamos debilitados por causa de la carne. No teníamos cómo liberarnos de la ley del pecado y de la muerte que está en nuestra carne. Hasta la ley del Antiguo Testamento no tenía fuerza para liberar al hombre de esta esclavitud del pecado. Pero, gracias a Dios, Cristo, Él vino a tornarse un hombre y tomó la semejanza de la carne de pecado. Él no tomó la naturaleza del pecado, tomó la semejanza de la carne de pecado. Y Dios entonces condenó al pecado en la carne, en esta semejanza de la carne. Y Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, hermanos, solo hay una manera para que nosotros venzamos al pecado, hermanos, es no andar más en la carne. Nosotros andamos en el Espíritu. Pero ¿de qué manera usted puede andar en el Espíritu? Quien manda en usted es su mente. Su mente es un elemento que define dónde usted quiere vivir, en la carne o en el espíritu. Por eso el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O mejor, si usted coloca su mente en la carne, lo que va a recibir como resultado es la muerte. Pero si usted coloca su mente en el espíritu, usted va a recoger vida y paz, cosechar vida y paz. Por tanto, hermanos, ¿qué debemos hacer? Vamos a vivir en el espíritu. ¿Y cómo vivir en el espíritu? Su mente tiene que colaborar. Coloque siempre la mente en el espíritu. ¿Y cómo colocar la mente en el espíritu? La palabra nos ayuda en esto. Hoy nosotros tenemos la inmersión en la palabra. Tenemos la transcripción con los adolescentes. Nosotros dormimos con Dios, despertamos con Dios. Todo el día estamos colocando nuestra mente en la palabra de Dios. Por tanto, nuestra mente está en el espíritu. Y así, hermanos, no somos más esclavos de la carne. Pero si somos vencidos por casualidad por la carne y pecamos, y Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Injusticia. Sin embargo, esta cuestión de pecar o no pecar no es solo una cuestión moral, como ya dije. No es que ahora nosotros somos cristianos, no debemos más vivir pecando. No es solo una cuestión moral, sino que, hermanos, si nosotros pecamos y si nosotros no tratamos con el pecado, el mayor perjuicio es nosotros a ser cortados de la comunión de la vida. Este es el perjuicio mayor. No es ni ser marcado como pecador, pero yo no puedo y no quiero darme este lujo de estar cortado de la comunión de la vida. Porque un cristiano cortado de la comunión de la vida es como un miembro del cuerpo cortado de mi cuerpo. Este miembro no sobrevive. Por tanto, hermanos, yo quiero conocer bien, como los hijitos, primero que tenemos que conocer es la importancia del perdón de los pecados para mantener siempre la comunión del cuerpo en la circulación de vida. ¿Ven? Ahora vamos a hablar de los padres. Vamos a ver. Vamos a volver. Primera de Juan. Vamos a volver a Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 13. Os escribo vosotros padres,
porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quiénes son los padres? Ya que los hijos son los que están en la primera etapa de la vida espiritual, de la vida cristiana. Los padres deben estar en el último estado, en el estado de la madurez. Entonces, con seguridad, padres son los maduros, más maduros en la iglesia, son los que de hecho, presten bien atención a lo que voy a hablar, son los que de hecho asumen la responsabilidad para apacentar a las ovejas con la palabra, los que pastorean el rebaño de Dios. Esto yo usé, Primera de Pedro 5, 2 al 5. Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 5, 2 al 5. O desde el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiénes son los más maduros en la iglesia? No necesariamente. Los más maduros en la iglesia son los de edad física y no necesariamente los que aparentan ser muy conocedores de la Biblia. No. Ellos necesitan mostrar que ellos, de hecho, ellos asumen la responsabilidad sobre el rebaño de Dios, que cuidan el rebaño de Dios, que pastorean, que apacientan. Ellos no están allí para hacer qué, para su propio lucro. Ellos no están allí cuidando del rebaño para su, aquí dice, ganancia deshonesta, sino ni por constreñimiento. Ah, ya que yo soy hermano responsable, yo necesito cuidar, pero yo no tengo ganas, pero a veces yo soy obligado a hacer esto, pero no es así. Tiene que tener un corazón. Una persona madura es una persona que tiene la vida crecida. Y esta vida es la que la impulsa a amar al rebaño y cuidar al rebaño con amor. Y principalmente, no como dominadores de los que os han sido confiados. Estos que quieren dominar sobre el rebaño no son los más maduros. No son maduros. Los maduros, primeramente, cuidan con amor, cuidan con la vida de Dios. Quien tiene propia ganancia, quien quiere ser dominadores, ellos están en otra esfera, en la esfera del mundo, pero nosotros estamos en la esfera del reino de los cielos. Es diferente. Por tanto, hermanos, yo coloqué aquí no dominadores, sino modelo del rebaño. En mi bosquejo, yo coloqué como una contraposición. Si si usted hace parte de los dominadores, usted no es maduro. Pero si usted hace parte de los modelos del rebaño, usted es referencia para el rebaño. Hermanos, los padres necesitan ser referencia para todos en la iglesia. Nosotros necesitamos de padres. Nosotros necesitamos de hermanos maduros en la iglesia. Nosotros necesitamos de hermanos que sean referencia, padrón para los otros, para que nosotros podamos tener siempre una referencia para seguir. Y también los padres son los que dan la estabilidad en la casa de Dios. Ellos necesitan ser confiables
Ellos necesitan ser sólidos porque ellos conocen aquel que es desde el principio. No sé si ustedes saben, aquí dice, vamos a volver allí. Padre, yo os escribo porque conocéis a aquel que existe desde el principio. Este verbo conocer en griego es un auristo, es un verbo en el tiempo perfecto que no existe en la gramática portuguesa. Es un verbo en el pasado, pero un verbo perfecto, absolutamente perfecto, en el tiempo perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Ellos son confiables porque conocen o siempre conocieron a aquel que es desde el principio en el sentido absoluto. No sé si yo consigo transmitir esto para ustedes, hermanos. Por ejemplo, Juan capítulo 1, 2, el Evangelio de Juan. No necesita ni abrir la Biblia. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. Entonces, ¿quiénes son los padres? En primer lugar, ellos saben que Dios es aquel que es desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Dios es aquel que existe desde el principio? En otras palabras, creo que vamos a entender mejor en Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, ¿quién conoce a aquel que existe desde el principio? Este que es desde el principio lo hace también una persona sólida, una persona estable, porque nuestro Dios es aquel que existe desde el principio. Él es aquel en quien no puede existir variación ni sombra de cambio, de mudanza. ¿Cómo es bueno, hermanos, nosotros tener en la iglesia personas maduras que conocen a este Dios que es desde el principio, que no tiene variación ni sombra de cambio, de mudanza? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, si nosotros tenemos un liderazgo de la iglesia, personas así, nosotros estamos extremadamente seguros, ¿o no? Porque Él conoce a aquel que existe desde el principio. Él, por la vida que existe desde el principio, madura, esta vida ya está madura de Él. Él tiene las mismas características de este Dios que existe desde el principio. Entonces, es una iglesia que tiene este liderazgo, hermanos, es una iglesia segura. Porque quien realmente conoce a Dios tiene fundamento sólido, no vacila, Él también no varía, Él no queda cambiante, Él no queda, hoy es así, mañana es de otra manera, no. Esto trae mucha inseguridad al rebaño. Gracias a Dios, el Señor ha levantado padres en la iglesia que han conocido al Señor, aquel que es desde el principio, y ellos también no varían. Es una característica principal de los padres, es su firmes. Necesitamos de hermanos líderes firmes. En el momento que tiene que ser firme, no puede vacilar. En el momento que tiene que ser firme, no puede titubear. Cuando usted está inseguro y tolera la acción del enemigo, pronto, el daño ya está causado. Por eso, hermanos, gracias a Dios, en la iglesia nosotros tenemos padres
que conocen a aquel que es desde el principio. En ellos también no hay variación ni cambio. Ellos son siempre sólidos, siempre firmes, como el Señor. Dios es así. Ellos son sólidos, hermanos. Esto nos transmite mucha seguridad. La iglesia como un barco. Este barco necesita tener lastre. No sé si ustedes saben. Todo barco tiene que tener lastre abajo. Quien conoce la física, para colocar el centro de gravedad más abajo posible y el centro de gravedad estando abajo, deja este barco firme. Cualquier ola no hace que el barco se dé vuelta, porque él tiene lastre. Gracias al Señor nosotros tenemos padres que son nuestro lastre, que no deja cualquier ola del mar, porque el barco que es la iglesia aún está en el mar, aún está en el mundo, y el mundo nos odia. El mundo levanta olas y tempestades para intentar impedir de ir al destino que es el reino. Nosotros estamos en medio de estas olas. Imagine si nosotros no tenemos a los padres como lastre. El barco se daría vuelta. Gracias al Señor, nosotros tenemos estos padres que conocen a aquel que existe desde el principio. Entonces nosotros tenemos firmeza en la dirección de la iglesia. Si los líderes de una iglesia son cambiantes, los hermanos se sentirán inseguros, sin ninguna referencia para los... En segundo lugar, no solo aquel que existe desde el principio, que es Dios, sino también Cristo, como la palabra también existe desde el principio. Son dos cosas. Una cosa es Dios el Padre, es aquel que existe desde el principio. Pero ahora tenemos a Cristo como la palabra, también que estaba con el Padre, también existe desde el principio. Entonces, los padres no solo conocen a Dios, que es desde el principio, sino conocen a Cristo, que es la palabra de Dios por la cual Dios formó el universo. Hebreos 11:3. Y también ellos conocen que es la palabra de Dios que hace la obra de Dios. Está en Juan 14:10. Ustedes están medio perdidos. Vamos a ver entonces. Juan 14:10. Juan 14:10. ¿No cree que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hermanos, entonces, ¿quiénes son los padres aquí en la iglesia? Son personas maduras, son estables, seguros, dan estabilidad a la iglesia porque conocen a Dios que existe desde el principio, pero también conocen la palabra. Él sabe que la palabra hace la obra de Dios, ¿no es así? Y él también sabe que la palabra, Cristo, esto está en 1 Corintios 1:24, vamos a ver. Quería saltar todo esto, pero vamos a verlo mejor. 1 Corintios 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces Cristo, Él es la palabra de Dios, Él también es el poder de Dios, Él es la sabiduría de Dios que planeó todo correcto, con todos los detalles, y el poder de Dios para ejecutar la obra de Dios. Entonces los padres conocen, y la palabra que los apóstoles predicaban era una demostración del espíritu y de poder. Esto está en 1 Corintios 2:4. Ya que estamos con esta página abierta, Pablo dice así: mi palabra y mi predicación no consistían en lenguaje persuasiva de sabiduría, sino demostración del espíritu y de poder. Ellos saben que es la palabra, es el poder de la palabra, es el espíritu que hay en la palabra. Este poder es la que ejecuta la obra de Dios. Y Cristo
Primera de Juan 1:1, Cristo es la palabra de vida, la misma palabra de la vida eterna, la propia vida eterna, la cual estaba con el Padre y no fue manifestada. El apóstol Juan anunció esta palabra de la vida, que es Cristo como la vida eterna, y nos introdujo a todos los que oyeron esta palabra y creyeron en esta palabra para dentro de la comunión de la vida con Dios y con la iglesia. Esto está en Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Por eso, hermanos, esto resulta a los padres, teniendo padres en la iglesia, da como resultado en un lastre sólido para la iglesia navegar en el mundo como un navío con dirección segura, no como un barco a la deriva. No somos un barco a la deriva. Nosotros tenemos dirección, nosotros tenemos lastre, nosotros tenemos personas que dan estabilidad a nosotros y nosotros sabemos para dónde estamos yendo. Ahora vamos a los jóvenes. Aún yo no terminé, esperen un poco. Los padres, aquí, en el versículo 14. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Él repite en el versículo anterior. Ahora, con relación a los jóvenes, nosotros tenemos los dos versículos, un complemento del otro. Versículo 13. Eso escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y en el versículo 14, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Gracias al Señor. Nosotros tenemos padres en la iglesia y nosotros también que nos dan seguridad, pero nosotros tenemos jóvenes para luchar contra el maligno. Yo creo que una mayor parte hace parte de jóvenes. Nosotros estamos aquí para luchar por el reino de Cristo. Y aquí dice, jóvenes que habéis vencido al maligno. Yo hice una pregunta hoy a la tarde a los adolescentes. ¿Cómo vencer al maligno? Estamos luchando. ¿Cómo luchar contra el maligno? ¿Usted qué creen ustedes? Es por la palabra, sí. Pero si nosotros luchamos contra el enemigo, nosotros vamos a saber quién es este enemigo. Estamos luchando contra el maligno. Hermanos, nosotros vamos, no vamos a saber quién nos está golpeando. ¿Cómo vamos a vencer al maligno si no sabemos dónde está? ¿Cuáles son sus armas? Y ahora, jóvenes, vosotros sois fuertes. ¿De qué manera? ¿Dónde él está? ¿Cómo vencerlo? Por eso, hermanos, el versículo 15 no es separado del versículo 14. El versículo 15 nos indica de qué manera el maligno intenta luchar contra Dios. Y nosotros tenemos que vencer al maligno de qué manera. Versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Entonces, ¿qué es luchar contra el maligno? El maligno, él tiene un arma para vencernos o intenta vencernos. Y este arma que el maligno tiene es el mundo. Y Dios no tiene cómo quitarnos del mundo. Porque nosotros necesitamos vivir aún en el mundo para rescatar a los que están en las calles. ¿No es así? Esto es lo difícil. El barco aún tiene que estar en el mundo. Y el mundo es usado por el maligno para luchar contra la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús, vamos despacio. El mundo, cosmos, es un sistema organizado con jerarquía. Ustedes ya saben esto. Con estructura de poder para dominar a la humanidad, a toda la humanidad. Desde que el hombre, por su caída, él abrió la puerta para que el pecado entre, él abrió la puerta para que la muerte entre, él abrió la puerta para que el diablo entre, para que el maligno entre. Y el maligno tomó posesión de este mundo con un sistema totalmente jerarquizado, estructurado, para poder dominar al mundo entero. Y este mundo sistematizado por Satanás es el arma que el maligno tiene para luchar contra la iglesia, para luchar contra los que hacen la voluntad de Dios. Y lo que él quiere, usando al mundo, es que el hombre, que la voluntad de Dios no sea hecha. Ustedes perciben la cosa más seria de lo que usted, es más serio de lo que usted piensa. Por eso necesitamos de los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Es un sistema mundial que domina la política, que domina la economía y domina también la religión y domina la cultura de todos los pueblos y todas las naciones. Para mejor comprensión, podemos volver a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios entonces creó primeramente los cielos, los ángeles, antes de crear la tierra, y Él creó la tierra con mucha sabiduría y prudencia, teniendo a Cristo como la misma sabiduría y el arquitecto. Esto está en Proverbios capítulo 8. Vamos a ver. Proverbios capítulo 8, versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Y versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces, hermanos, Dios creó los cielos. Primera cosa que Dios creó fueron los ángeles y cuando Él fue a crear la tierra, porque allí ya estaba, porque en Job 38 ustedes ya van a ver la creación de la tierra. Job 38, vamos a ver. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel?
¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí habla con relación a los ángeles. Entonces, cuando Dios fue a crear la tierra, por la sabiduría que es Cristo, los ángeles ya estaban allá. Ellos se alegraron, se regocijaron cuando Dios creó la tierra. Pero en algún momento algo negativo sucedió. Isaías 45, versículo 18, ¿qué dice? Porque así dice el Señor, que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces Dios, Él creó los cielos, Él también formó la tierra, Él hizo la tierra y la estableció. No la creó para ser un caos, sino para ser habitada. Sin embargo, Génesis 1, versículo 2, como dice, la tierra estaba, la tierra estaba desordenada y vacía. Esta palabra vacía es caos, hermanos. ¿Cómo? Dios no hizo la tierra para ser un caos, para estar sin forma, estar vacía. Entonces aquí nos muestra que en algún momento Lucifer, él se rebeló contra Dios. Y esta rebelión de un ángel que desafió la autoridad de Dios hizo con que una parte de los ángeles se reuniesen con él y también las criaturas preadámicas antes que Dios crea a Adán. Habían, habían criaturas aquí en la tierra. Ellos también se juntaron a Satanás en su rebelión. Dios entonces tuvo que juzgar la tierra con aguas del juicio de Dios. Ahí la tierra quedó sin vida. Había tinieblas en toda la faz del abismo. La tierra estaba cubierta de agua, las aguas del juicio de Dios, aguas de la muerte. Pero gracias a Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas para traer vida nuevamente a esta tierra. Entonces Dios no desistió del propósito eterno que estableció en Cristo Jesús. Esto está en Efesios 3, versículo 11. Él resolvió restaurar su creación en 6 días registrados en Génesis 1, 2 hasta 2, versículo 3. Entonces, en este nuevo capítulo de la creación, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, para que éste domine la tierra. Esto está en Génesis 1, versículo 26. O sea, Él desea establecer su reino por medio de su vida gobernando al hombre. Dios siempre quiso crear en este universo algo para que él pudiese colocar la vida en su criatura. Esa criatura es el hombre. Dios siempre quiso colocar su vida y Dios gobernar a través del hombre toda la tierra por medio del gobierno en vida. En vida. Entonces Dios, él colocó el árbol de la vida en medio del jardín para que el hombre lo reciba como vida, para que Dios pueda comenzar a gobernar al hombre por medio de la vida, y el hombre gobernaría toda la tierra por medio de la vida de Dios. De esta nueva esfera de la creación, Satanás no hacía parte, pero él, disfrazado de una serpiente, engañó a Eva, hizo que Adán comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios le dijo que no comiese. Así, por la desobediencia de un solo hombre, esto está en Romanos 5:19, muchos se tornaron pecadores, porque por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 5:12. Entonces es importante observar que en la esfera de la creación que Dios restauró, Satanás no hacía parte de ella.
lamentablemente, la desobediencia del hombre abrió la puerta para la entrada de Satanás y con él también el pecado y la muerte. Este fue el segundo cataclismo en el universo creado por Dios, pues el primero fue la rebelión de Satanás. Satanás pasó a reinar en este mundo por medio de la muerte. Romanos 5:14. Vamos a ver. Romanos 5:14. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Infelizmente, lo que Dios quería evitar que suceda, Satanás organizó el mundo y la muerte reinó sobre la tierra, sobre los hombres. Cuando el mundo organizado por Satanás es la muerte quien reina, no la vida. Por eso, hermanos, él fue llamado por el Señor Jesús de príncipe del mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. Yo voy a leer solo un versículo. Juan capítulo 12, versículo 31. Y ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Yo, porque yo quiero reiniciar un gobierno en vida. Oh Señor Jesús. Él entonces reina sobre el mundo por medio de sus principados y potestades. Esto está en Efesios 6:12. Vamos a ver. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, esta es nuestra lucha. Si usted que hace parte del grupo de jóvenes, usted quiere vencer al maligno, hermanos, esta es nuestra lucha. Este es el imperio de las tinieblas que está en Colosenses capítulo 1. Vamos a ver, Colosenses 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y si usted no está concordando aún conmigo de que venció al maligno, es vencer al mundo, entonces voy a leer Primera de Juan 5:19 para usted. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ustedes están viendo esta contraposición. Nosotros somos de Dios, el mundo es del maligno. Y el mundo no está vivo, porque quien reina el mundo es la muerte. El mundo está muerto. ¿Por qué? Ningún ser vivo yace. ¿No es así? Quien yace es un cadáver. El mundo está muerto en las manos de Satanás. Él hace lo que quiere porque él reina al mundo con la muerte. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros estamos del otro lado. Nosotros somos de Dios. Y del lado de Dios, hermanos, nosotros estamos en el reino de la vida. Dios reina en vida. Oh Señor Jesús. Entonces, por medio de Cristo vino la gracia sobre todos los hombres. Esto está en Romanos 5:17. Vamos a ver. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia, por medio de uno solo, Jesucristo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación sobre todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por qué el perdón de los pecados es para justificación? ¿Y la justificación es para qué? ¿Es solo para decir que usted es un justo? No. Dios te justifica porque Dios quiere darte vida y Dios quiere reinar en usted en vida y Dios quiere reinar todo este universo por medio de usted por la vida. Oh Señor Jesús. Jesús dijo que el mundo es totalmente diferente de la iglesia. En Mateos 20 ya vimos esto, pero vale la pena que repitamos. Mateos 20. ¿Cómo funciona el sistema del mundo? Versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, porque el mundo, ya que no tiene vida, es gobernado por la muerte. El mundo tiene que ser estructurado. El mundo tiene que tener, Satanás establece dominadores y dominados, los mayorales y los que son gobernados. ¿No es así? Pero no es así entre vosotros. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, nosotros estamos bajo el suplir de vida. Nosotros recibimos la vida eterna por la palabra de la vida y nosotros somos introducidos por los apóstoles a la comunión de la vida. Hermanos, Dios está hoy reinando su iglesia por la circulación de la vida. ¿Dónde hay la iglesia como la realidad del reino de los cielos, en este universo, en este mundo, en la tierra, sean en África, en Asia, en Oceanía, sea en América del Norte, América Central, Europa? Hermanos, nosotros estamos todos bajo un reinar en vida, de un solo reinar en vida, porque esta palabra, la única palabra, está circulando entre nosotros. Y esto nos hace totalmente unos. Usted, quien va a África en octubre, ustedes van a verificar hasta aquellos hermanos africanos que usted nunca vio en su vida. Tienen una cultura totalmente diferente a la suya, lengua diferente a la suya. Usted va a percibir que ellos son tan amables porque ellos tienen la misma vida que usted. Ellos practican la misma palabra, ellos reciben la misma circulación de vida, ellos están en la misma comunión de vida que usted está. Hermanos, y van a sentirnos tan amados, amamos a ellos y nosotros somos unos con todos. ¿Por qué? Porque estamos bajo un solo gobierno de vida. Señor Jesús. Por eso, hermanos, la iglesia fue contaminada por el sistema de jerarquía del mundo. También Satanás consiguió introducir en la iglesia, hermanos, la lucha por el poder y por prestigio y por dominio. Y el dominio del hombre sumergió a la iglesia en una profunda degradación. Hermanos, este es el efecto del mundo. El trabajo que Satanás usó por el mundo, hermanos. ¿Cómo se dice? Contaminó a la iglesia, hizo con que la iglesia entrase en degradación por 19 siglos. Son 1900 años, hermanos, de degradación. ¿Usted piensa que Satanás no es sagaz? Él es muy sagaz. Él usa el mundo porque el mundo es un instrumento de él. La cultura del mundo también distrajo al mundo del gobierno de Dios, que es por su palabra. Dios nos gobierna por su palabra, la cual trae luz, trae dirección y poder para ejecutar la obra de Dios. Pero el concepto de la democracia presente en la cultura griega hizo con que los corintios actuasen por el derecho de escoger
predicador que más le agradase. Yo soy de Pablo, yo también puedo escoger a Cefas, yo puedo escoger a Apolos. Yo soy más espiritual, yo escojo a Cristo. Esto está en 1 Corintios capítulo 1 y también capítulo 3. Y la religión judía, cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, no tenía la intención de que inicie una religión. Dios dio la ley para el pueblo de Israel, para guardar al pueblo hasta que viniese Cristo. Es verdad, pero el pueblo de Israel hizo con que se tornase una religión muerta y toda esta religión sin vida termina siendo dominada por Satanás como parte del mundo. Por tanto, hermanos, influenció también a los Gálatas a que vuelvan a la práctica de la ley aceptando el otro evangelio, haciéndolos retroceder. Pablo dijo que Cristo se entregó. Vamos a ver, Gálatas 1. Estoy queriendo ir más rápido, pero vamos a ver. Gálatas 1, 4 al 9. Para otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros o un ángel viniendo del cielo os predique el evangelio que va más allá de lo que hemos predicado, sea anatema, así como ya dije y ahora repito, si alguien los predica más allá de este evangelio que recibiste, sea anatema. Por eso Pablo habló en algunos versículos precedentes, el versículo 4 que dice así: nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por nuestros pecados para desarraigarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, la voluntad de Dios es quitarnos de este mundo, desarraigarnos de este mundo. Hermanos, arrancar nuestras raíces de este mundo, porque el mundo aún ejerce su poder sobre los hijos de Dios por medio de riquezas. Jesús dejó claro que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Riquezas aquí es mamón, hermanos. Es una riqueza personificada, es una persona. Mateo 6:24. Por eso, hermanos, la primera iglesia engendrada en el día de Pentecostés no tenía ninguna influencia con el mundo. Ella perseveraba en la enseñanza de los apóstoles y ella mantenían comunión en la palabra, estableciendo el gobierno de Dios en la iglesia. Esto está en Hechos 2:42. La comunión en la palabra promovía la comunión de la vida, que es la circulación de la vida de Dios entre los miembros del cuerpo de Cristo. Y así la iglesia crecía. Hermanos, si nosotros también mantenemos circulando esta palabra, esta comunión de la vida, hermanos, puede tener seguridad que el número de personas va a aumentar. Nosotros estamos hablando de duplicar el número en un año. En julio de 2025, nosotros creemos que es posible hacer esto, por lo que nuestros adolescentes están haciendo cosas sobrenaturales. Ven y ve. El ven y ve de ellos consiguen traer 5, 10, 15, 20, decenas de personas. Y ahora, con la ayuda de los capitanes, con la ayuda de los intendentes, hermanos, nosotros podemos rápidamente multiplicarnos. El Señor está bendiciéndonos. Solo que los intendentes, nosotros necesitamos cuidar de estas personas nuevas a través de nuestros grupos familiares. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, y el dinero no ejercía poder sobre los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Ellos vendieron sus propiedades, no tenían apego al dinero, ellos depositaban los valores a los pies de los discípulos. Hermanos, con este contexto ahora podemos entender lo que significa: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Entonces vamos a volver ahora para terminar el texto. Primera de Juan, capítulo 2. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo
Es un arma de Satanás para confundir a la iglesia y corromper el corazón del hombre. Es muy serio, pues si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está en el versículo 15. O es Dios o es el mundo. Si nosotros amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotros. No hay cómo usted estar de los dos lados. Y Satanás entonces, nuestro corazón, hermanos, solo puede ser ocupado por uno solo, o por Dios o por el mundo. No hay cómo amar a Dios y también amar al mundo. Nuestro corazón solo puede ocupar una sola cosa. ¿Qué usted prefiere? ¿Que su corazón sea ocupado por el mundo? Por eso, hermanos, Satanás usa todo lo que hay en el mundo para ocupar nuestro corazón. La concupiscencia de la carne. ¿Qué es la concupiscencia de la carne? Son, se refieren a la sensualidad, se refieren a los deseos carnales. Esto está en Romanos 1:24. ¿Cómo nos dice? Romanos 1:24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, que son las obras de la carne, que está en Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Usted puede usar también la versión King James actualizada. Algunos términos se consiguen entender mejor en esa versión. Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, voy a usar los términos de la King James actualizada. Son adulterio, fornicación, inmundicia y libertinaje. También Colosenses 3:5 cita las mismas cosas. Por tanto, hermanos, este mundo usted puede ver que hay una buena parte de este mundo es movido por sexo. ¿No es así? La sensualidad. ¿Por qué? Hace parte del arma que Satanás tiene en el mundo, la concupiscencia de la carne. Y la concupiscencia de los ojos se refiere a qué? Se refiere a los deseos del alma. Concupiscencia de la carne está relacionado a los deseos del cuerpo, de la carne. La concupiscencia de los ojos está relacionado más con nuestra alma, como la vanagloria, la vanidad, prestigio, poder, de que se originan envidia, rivalidades, odios, maldades y difamaciones. Todo esto hace parte de la concupiscencia de los ojos. ¿Y la soberbia de la vida? La soberbia de la vida se refiere a la ostentación de las riquezas, a la arrogancia, desprecio, superioridad y orgullo. Nada de esto procede del Padre, pero procede del mundo. Pero el mundo pasa. ¿Vamos a volver? El mundo pasa. ¿Usted quiere amar al mundo? Pero el mundo pasa. También, como sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que el mundo, usado por Satanás, quiere hacer que usted, ¿qué? Aquel que no ejecuta la voluntad de Dios. Él quiere distraerlo a usted, él quiere ofrecerle a usted otras cosas, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, para quitarle a usted de hacer la voluntad de Dios. Pero hermanos, si nosotros nos mantenemos fieles bajo la comunión de la vida, suplido por la palabra de la vida, hermanos, nosotros estaremos haciendo la voluntad de Dios. Y aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Con todo esto expuesto, vemos la sutileza del enemigo para derrotar a los hijos del reino, el mundo y su concupiscencia. El gran poder que el mundo ejerce sobre la iglesia es porque aún vivimos en este mundo, sujetos a la regla de la sociedad en que vivimos, en la educación, en el mercado de trabajo y las necesidades de recursos financieros. Jesús oró al Padre en Juan capítulo 17. Juan 17. Ya estoy terminando. Juan 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Hermanos, la manera de nosotros vencer es por la palabra. Jesús dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Usted que ha recibido estos años el suplir de la palabra que sale de la boca de Dios, el mundo le odia a usted. El mundo los odió, los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Usted es del mundo? Jesús no es. Yo también no soy. Yo creo que usted tampoco lo es. Ahí lo difícil es esto, el versículo 15. No ruego que los quites del mundo. Aún nosotros tenemos que vivir en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros aún tenemos nuestra misión. Necesitamos edificar la iglesia, necesitamos ir a las calles, rescatar a las personas, predicar el evangelio del reino. Más personas aún teniendo chance de tornarse vencedores. Entonces, por eso que nosotros aún no fuimos quitados del mundo. Lo difícil es que estamos en el mundo. Ahí el Señor dice, no, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué es este mal aquí? ¿Cuál es el significado de este mal? Usted sabía que este mal es la misma palabra griega de maligno. No, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Necesitamos ser guardados del maligno. Ellos no son del mundo como yo tampoco lo soy. ¿Cuál es el camino para vencer al mundo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el mundo hay solo mentira, vanidad, concupiscencias. Eh, Muy lindo. Cuando usted llega cerca, desaparece. Burbuja de jabón. Pero Dios tiene la verdad, la realidad. ¿Cómo podemos vencer al mundo? Nosotros siendo santificados por la verdad. El camino de la victoria, hermanos, es el Señor santificarnos por la verdad en la palabra del Señor. Oh, Señor Jesús. Y cuando nosotros, hermanos, vivimos para esto, el Señor un día nos libertará. La caída del hombre abrió la puerta para la entrada del pecado y de la muerte en el mundo, y el mundo quedó sufriendo a partir de entonces el cautiverio de la corrupción. Pero en Romanos 8, 18, yo ya leí esto, vamos a leer una vez más. Romanos 8, para terminar. Señor Jesús. Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, toda la creación está abajo de esta opresión del mundo. Pues la creación está sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y nosotros los hombres somos culpables. Nosotros abrimos la puerta para esto. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a libertar a este mundo de la corrupción, de la cual nosotros somos culpables. Hay el versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la filiación, la plena filiación, la redención de nuestros cuerpos.
hasta este cuerpo hoy que está sujeto a vivir en el mundo. Un día, hermanos, vamos a ser liberados totalmente. Vamos a ser transferidos para el reino celestial. Por eso, hermanos, hoy vale la pena vencer al mundo. Jóvenes, sois fuertes porque vosotros habéis vencido al mundo. Por la palabra. Amén. Era esto.